Historia de la mecánica y la ingeniería del Renacimiento hasta nuestros días. En el siglo XVII, Herón de Alejandría creó la máquina de vapor. Esto consistía que en una caldera se llenaba de agua y por los tubos gruesos bajaba el agua y se calentaba, ¿no? Ahí, como ven, en un recipiente. Y eso provocaba que evaporice el agua. Siguiente, el tornillo de Arquímedes. Arquímedes fue un ingeniero de la edad griega que creó un tornillo que elevaba el agua, ¿no? Y también servía para las harinas, los cereales, todo tipo de hortalizas de esa época. El molino de Vitruvio como ven ahí en imágenes, fue un invento de la edad griega que se usaban personas, ¿no? Para mover el engranaje y al hacer fuerza hacia abajo, giraba el engranaje y eso provocaba que baje el agua por una entrada, cuba de recepción y canales de desagüe, como ven ahí en la imagen, ¿no? Ahí todas las partecitas que tiene, el compartimiento, el peldaño, la entrada del agua que tiene 8 entradas, entrada del eje en palieres no representados y así. Cerrería de Hierápolis. La cerrería de Hierápolis, siglo III a.C. en Asia Menor, contaba de una doble sierra de piedra movida por una rueda hidráulica. Ahí como ven en la imagen, ¿no? Este invento se usaba para elevar el nivel del agua. Ahí como ven en la imagen, ¿no? Tiene sus partes varios engranajes, un engranaje grande que gira y donde transporta el agua hacia abajo. Las norias de sangre. Las norias de sangre fue un invento igual de la época renacentista. Se usaban animales o también personas, ¿no? Como le dicen, porque en esa época se usaban mucho los animales. Y ahí están todas las partes el funcionamiento, ¿no? De las norias de sangre. La balsa, el arcaduce, la rueda del agua, el mayal, el engranaje cónico, el cojinete, pozo y así. Siguiente. Máquinas de sangre grúa. Estas máquinas de sangre cruda se usaban personas, ¿no? Como ven en ese como tipo rueda de madera estaba ahí la persona y al caminar ella ejercía una fuerza, ¿no? Y eso levantaba el timón de adelante, como ven ahí en la imagen, para cargar las piedras se usaban en construcciones y se inventaron en la antigua Grecia. También se accionaban por animales o personas.
máquinas de sangre para las bombas hidráulicas. Y como ven en la imagen, se usaban personas, ¿no? Ellos ejercían una fuerza al caminar y eso provocaba que el agua se eleve. Gráfico de ideas y diseños de los ingenieros en la época renacentista. Como ven ahí en la imagen, estas fueron las ideas de Leonardo da Vinci, ¿no? El boceto de grúa y el helicóptero que él dibujó. Estas ideas fueron las más reconocidas, ¿no? de esa época. Herramientas de la prehistoria. Ahí como ven en la imagen se usaban en la edad de piedra, ¿no? Todo era hecho de piedra y se usaba para raspadores, puntos, hacer una hacha, cuchillo para cazar, lanza, martillo, flecha o arco. Se usaba como forma de garrote. Luego nos pasamos a la edad de bronce. Y como ven en la imagen, ¿no? Igual hacían herramientas, sus características serían las hachas, los puñales, las espadas, las lanzas, puntas de flecha, joyas fundidas que usaba el humano en esa época. Luego nos pasamos a la edad de cobre. El cobre fue el primer metal utilizado por el hombre. La localización fue entre el Neolítico y la edad del bronce. En su producción lo utilizó sobre todo para la fabricación de cuchillos, espadas y puñales, y también para objetos decorativos, ¿no? Ahí como ven en la imagen. Y luego nos pasamos a la edad de hierro, donde las armas ya eran más sofisticadas, ¿no? Y de mayor dureza. Y también se usaba para la agricultura, para cazar y varias herramientas mayormente para la agricultura. Ahora nos pasamos al desarrollo de las máquinas. Como ven ahí en esa imagen, fue el primer barómetro de mercurio que desarrolló Torricelli, que produjo el primer vacío, ¿no? En un laboratorio. El experimento de Torricelli. En el siglo XVII se produjeron los primeros intentos de cuantificar las mediciones del vacío parcial. El mercurio de Evangelista Torricelli, barómetro de 1643, y los experimentos de Blaise Pascal demostraron un vacío parcial. Sí. Denis Papin diseña la primera máquina de vapor en 1690 que realiza un trabajo mecánico, ¿no? Como ven ahí en la imagen, ahí se ven sus componentes de la máquina, cómo se utilizaba. La serie A, retorta generador de vapor, después luego pasaba por la C, por la alimentación de la retorta, luego pasaba por el FI, que es el pistón, luego pasaba por el D, que es el embolo, luego pasaba por el G, que es la alimentación de la bomba, la N pasaba por el depósito, la I y la N, grifos de admisión y escape, y la S y la T serían las válvulas de retención, ¿no? Fue la primera máquina de vapor que realizaba ya un trabajo mecánico, que fue desarrollado por ese ingeniero Denis Papin. La máquina de Thomas Newcomen, o el poder de la nada. Como ahí ven en la imagen, el funcionamiento de ambas máquinas era similar. Ambas creaban el vacío en un depósito a base de enfriar vapor de agua. La diferencia estaba en que mientras la máquina de Saweri
era el propio vacío del depósito el que era el propio vacío del depósito el que absorbía el agua de la mina. En la máquina Newcomen, el vacío creado en un cilindro tiraba de una viga hacia abajo, como ven ahí en la imagen, ¿no? Fue inventada en 1712 por Thomas Newcomen. En máquina de vapor de James Watt. La máquina de vapor de Wax, también conocida como la máquina de vapor de Boulton y Wax, fue la primera máquina de vapor práctica, convirtiéndose en una de las fuerzas impulsoras de la revolución industrial. James Watt desarrolló el diseño esporádicamente entre 1763 y 1775 con el apoyo de Maxwell Boulton. Su diseño permitió ahorrar mucho combustible en comparación con las máquinas anteriores, de forma que concedían licencias basándose en la cantidad de combustible que se podía economizar, ¿no? Ahí, como ven en la imagen, se ve el funcionamiento, ¿no? Cómo empieza por la rueda gira, la biela hace un movimiento, el balance, el condensador lo pasa por el pistón B y va bajando hasta la caldera, ¿no? Que eso genera el vapor y eso hace que no se gaste mucho combustible, ¿no? Con las máquinas, comparando con las otras máquinas anteriores de esa época. Ahora hablamos un poco sobre el hierro y el carbón. En el siglo XVII, el hierro empezó a encararse. Hubo frecuentes guerras, fabricación de herramientas, creciente escasez de carbón vegetal. Se realizaban mejoras en producción del hierro, empleo generalizado del carbón mineral, creación de los altos hornos, fácil obtención de hierro colado, dificultades serían como el hierro colado no servía para ser forjado, ¿no? Y el acero forjado seguía siendo caro. Durante el siglo XVII se mejoró poco la producción de hierro. El hierro y el carbón y la invención del alto horno. Abraham Darby nació el 14 de abril de 1678 y fue el primero y más conocido de 3 generaciones del mismo nombre, perteneciente a una familia de cuáqueros ingleses que representó un papel primordial durante la Revolución Industrial, ¿no? Desarrolló un método de producción de hierro de gran calidad en esos altos hornos, como ven ahí en la imagen, lo que supuso un gran avance en la producción de hierro como material básico para la industria. El horno fue usado por primera vez el 10 de enero de 1709, ¿no? Con resultados satisfactorios. Aumento de la altura del horno, empleo de colque, aumento del flujo de aire y se alcanzaban los 1500 grados Celsius y llegaba a producir 12 toneladas por semana, ¿no? Ahí, como ven en la imagen, su esquema, ¿no? Su funcionamiento. Las estufas de aire caliente, el aire, el gas residual de alto del horno, las tolvas, por donde entraba el hierro, ¿no? Mineral de hierro y caliza. Ahí vemos el alto horno que llega a los 1500 grados Celsius. Chorro de agua de aire caliente, caldero de colada y así. Horno de pudelado.
El horno de pudelado se trata de una refundición, ¿no? De un horno de reverbero. Ahí como lo ven en la imagen, ¿no? Los reverberos eran personas que ya sabían cómo forjar el hierro, ¿no? Se consigue un hierro capaz de ser forjado, laminado y estirado. La calidad y cantidad de producción del hierro depende de la fuerza de los operarios, ¿no? Mayormente era máximo unos 300 kilos por hombre al día, como ven ahí en la imagen, y así. El diseño y construcción de máquina. Eh, las máquinas y de herramientas, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, el torno de Michel Lazeri, que era un monje de esa época que se dedicaba a hacer a tejer, ¿no? Y también tenemos al lado derecho la máquina para tallar ruedas, ¿no? Dentadas de Christopher Polgen en 1729. Siguiente. Diseños y construcción de máquinas. Como vemos ahí en la imagen, la mandrinadora de John Wilkinson, accionada por rueda hidráulica, construida por encargo de James Watt en 1775. Y la fresadora de Eli Whitney en 1798. La fresadora se usaba para hacer huequitos, ¿no? Con una buena precisión en esas láminas, ¿no? de acero. Siguiente, la industria. Ahora hablemos un poco sobre la industria textil. Lanzadera volante de John Kay en 1733. Estas fueron las primeras máquinas, ¿no? Que eran textiles para hacer tela, para uso doméstico, para hacer ropa. Y también tenemos el primer telar mecánico de Edmund Cadbury, que fue creado en 1785, que esto ya era más avanzado, ¿no? Para esa época, y era mucho más rápido que el que hizo John Kay. O sea, ahorraba mucho tiempo y podía hacer muchas más telas, ¿no? En poco tiempo. Ahora hablemos sobre las obras de ingeniería en el siglo XVII, ¿no? y XVIII. El inicio de la construcción con hierro, ¿no? Este fue el primer puente de hierro fundido en Coalbrookdale, Inglaterra. Fue construido entre 1775 y 1779 por Abraham Darby III. Fue el primer puente que era hecho de puro hierro. Y bueno, se transportaba mucha gente, ¿no? Con sus cargas y todo lo demás. Era muy conocido ese lugar en esa época. La ingeniería en España en los siglos XVII y XVIII. Con la llegada de Felipe V en 1700, Jorge Próspero de Borbón es encargado en 1709 de la creación de un cuerpo de ingenieros, ¿no? Estos ingenieros crearon el canal, como ven ahí. Y Agustín Betancourt era el presidente, ¿no? de esa época en España. Y promulgó muchos avances, ¿no?
en los canales, ¿no? de España. Y por eso crearon con varios ingenieros el primer canal en España, como ven ahí en la imagen. La revolución industrial en el siglo XIX, los primeros ferrocarriles, ¿no? Richard Trevithick construyó la primera locomotora de vapor en 1802, 25 años antes de la máquina de George Stephenson. La locomotora tenía un solo cilindro, disponía de un volante de inercia y la transmisión de fuerza a las ruedas se realizaba por engranaje, ¿no? Como ahí ven en la imagen. Hablemos ahora sobre un poco sobre los ferrocarriles en España, ¿no? El ferrocarril La Habana-Guinea fue la primera línea española, ¿no? que estaba en esa época en España. Ahí como ven en la imagen, ¿no? En 1837. Lo tenemos en la otra imagen del primer del, del ferrocarril Madrid-Aranjuez, ¿no? La segunda línea peninsular que transportaba carbón, madera, cosas para el uso industrial. Las máquinas de vapor en España. La máquina de vapor de Newcomen empleada para vaciar de agua los diques de carena del arsenal de las Carracas, ¿no? En 1813. Narciso Bonaplata y Curiol levantaron su primera fábrica en el antiguo convento de Santa Bárbara en Madrid, ¿no? Y ese era su logotipo, como ven en la imagen derecha. Y el lado izquierdo está la máquina de vapor de Newcomen que vimos anteriormente, ¿no? Que era para vaciar el agua de los diques de carena del arsenal de las Carracas. Los barcos propulsados por el vapor. Estos fueron los primeros barcos que eran propulsados por el vapor, que eran conocidos también el Clermont de 1807, el SS Great Western de 1858 y el Aaron Mamby de 1821, que la mayoría en esa época transportaban algodón. La ingeniería en el siglo XIX. Con las nuevas posibilidades técnicas se emprenden nuevos retos en la ingeniería civil. Aquí como ven en la imagen el puente de hierro de Zaragoza, construido por la Maquinista Terrestre y Marítima en 1895. Y el canal de Suez es una vía navegable del nivel del mar artificial en Egipto que conectaba al mar Mediterráneo con el mar Rojo a través del istmo de Suez. Y más o menos por 1867 fue el primer barco que pasó por ese canal de Suez, que era un barco industrial. Ahora hablemos un poco sobre la arquitectura con el acero, ¿no? Esto, como ven en la imagen, fueron el primer edificio hecho de acero, el Home Insurance Building en Chicago, que fue construido en 1885. Como ven en la imagen derecha, la Torre Eiffel, que fue creada en 1889, y los primeros ascensores, ¿no? Seguros de Elisa Otis en 1853. Como ven ahí en la imagen. Ahora vamos a hablar un poco sobre la energía eléctrica. El experimento de Galvani en 1780. Como ven en la imagen, usaban una parte de la rana, ¿no? Sobre todo las piernas,
porque este, este ingeniero observó que cuando los nervios de la pata de la rana se tocaban con la punta de un bisturí, ocurrían fuertes sacudidas en los músculos de la rana sin necesidad de que el aparato electrostático estuviera conectado directamente a parte alguna del animal, ¿no? Y así comienza la energía eléctrica, ¿no? Y en la imagen derecha tenemos la pila de voltas. Los científicos pudieron disponer de una corriente eléctrica continua y fiable en 1800. Condensador de voltas, ¿no? Experimentos sobre la electricidad de contacto. Y ahí vemos la pila de volta o de columna. Estos fueron los comienzos de la energía eléctrica. Las primeras aplicaciones de las pilas eléctricas, como vemos ahí la telegrafía por cable, el primer telégrafo electrostático de Gay-Lussac en 1774, el telégrafo de Samuel Morse, como ahí se ve su funcionamiento, ¿no? En el esquema, en el apretabas el manipulador y eso enviaba como una señal, ¿no? La línea telegráfica y pasaba por el imán y por un cursor y eso iba a tierra. Y el telégrafo de aguja de Cooke y Weston, que fue creado en 1837, como ven ahí en la imagen. La energía eléctrica, las llaves de la ingeniería eléctrica. El experimento de Oester, la corriente eléctrica desvía aguja imantada, ¿no? En 1820. Estos ingenieros fueron los primeros, ¿no? en experimentar, ¿no? la corriente eléctrica que desviaba una aguja imantada, ¿no? Como ven en la imagen ahí, flujo de corriente eléctrica, la brújula y también Faraday descubrió el electromagnetismo, ¿no? En 1831, ahí como ven en la imagen. Y así. Las máquinas eléctricas, generadores y motores. En 1832, Hippolyte Pixii construye la primera dínamo. El principio de funcionamiento de una dínamo y de un motor eléctrico es el mismo. Como ven en la imagen izquierda, ese es el dínamo y este es la máquina, y en la derecha sería la máquina de C9 Grain, que fue creada en 1870. Estos fueron los primeros generadores y motores que fueron inventados en el siglo XIX. La producción y distribución de la electricidad. En la imagen izquierda vemos la primera central eléctrica, ¿no? De Perry Street de Thomas Edison en 1882. Su carga inicial era de 400 bobillas, ¿no? Que hacían por día. En la imagen en derecha vemos las primeras centrales eléctricas fueron construidas, ¿no? Por iniciativa privada, producían energía para la iluminación para abonados en áreas cercanas, ¿no? Y no abastecía mucho alcance, digamos, o sea, era algo de máximo unos 300, 400 metros a la redonda. Y ahí en la imagen en la central eléctrica de Deptford, construida por la firma Ferranti, ¿no? En 1889. La producción y distribución de electricidad, la corriente alterna y corriente continua. Aquí vemos dos ingenieros, ¿no? Que eran bien conocidos en esa época, Thomas Edison y Nikola Tesla. Como dicen, ¿no? La guerra de las corrientes, porque Thomas Alva Edison era el que promulgaba mucho la corriente alterna, ¿no? Y decía que la corriente continua era muy peligrosa.
pero Thomas Edison le daba la contraria, ¿no? Decía que era mucho más económica y también daba muchísimo más alcance. O sea, abarcaba unos 8 kilómetros, podía abarcar y mucho más todavía. Como vemos ahí, Nikola Tesla era un ingeniero de origen serbio y que empezó a trabajar para Edison en 1894 y en la empresa George Westinghouse. Ahí vemos la bobina de Tesla, que él estudiaba mucho eso. Y en la imagen izquierda vemos Thomas Edison quiso demostrar que la corriente continua era peligrosa a través de un experimento con un elefante, ¿no? Que fue al público, ¿no? Así para quitarle crédito a Nikola Tesla. Las primeras aplicaciones de la electricidad, la telefonía. Como ven ahí en la imagen, fueron estas las primeras telefonías, ¿no? de esa época. El verdadero inventor del teléfono fue Antonio Meucci, el que le llamó teletrófono en 1856, y Alexander Graham Bell patentó su teléfono en 1876. Como ven ahí en la imagen, bien el funcionamiento, ¿no? Ahora un tipo se transportaba por algunos cables y pasaba por unos tubos y se producía el sonido, ¿no? De la otra persona. Turbinas de vapor y centrales térmicas. Esta fue la primera turbina en la imagen izquierda de vapor de Giovanni Branca, que fue creada en 1629. Tiene varios engranajes. Y eso hacía que haya mucha más fuerza, ¿no? Y se ayudaban con el viento. Y aquí en la mano derecha vemos la turbina de vapor, ¿no? De Parson, Brown, Weber, que fue inventada en 1901. El vapor a alta presión empujaba las palas de la turbina y las hacía girar, y las palas fijas situadas en la pared del interior de la turbina canalizaban el vapor hacia las palas giratorias en el ángulo más efectivo, ¿no? Cuando el vapor impulsaba las palas se dilata y baja de presión y temperatura. Como vemos en la imagen, ¿no? Vapor de entrada, palas fijas, pasa por las pilas giratorias y baja por la salida, ¿no? A baja presión. Ese es un esquema de funcionamiento de una turbina de vapor simple de esa época. Los inicios de la tracción eléctrica. La primera locomotora K del mundo, que tenía un motor trifásico de 3000 voltios y que tenía una velocidad de 70 kilómetros sobre hora, diseñada por Kalman Kando en la compañía Grams, Hungría. Fue la primera locomotora, ¿no? en el mundo que tenía un motor trifásico. Y en la imagen derecha tenemos el primer tren eléctrico de Siemens en la Exposición Universal de Berlín, ¿no? Como vemos ahí, era un tren bastante chico, pero que tenía bastante fuerza, ¿no? Para transportar ahí, como en la imagen, a varias gente. Motores de combustión interna. Lenore ideó un motor que trabajaba sin compresión, con una combustión producida alternativamente por encima y por debajo del émbolo. A su vez, el motor disponía de dos entradas distintas, como ven en la imagen, de gas, y de dos escapes. La entrada y la salida del gas eran controladas mediante válvulas, y esto fue inventado en 1860 por Etienne Lenoir, que fue un ingeniero bastante famoso de esa época, ¿no? Y
Y Gauguin y Papin crearon el motor de pólvora, ¿no? En 1678 era el primer motor de pólvora creado en el mundo, como ven ahí en la imagen, ¿no? Motores de combustión interna y la automoción. El motor horizontal con encendido eléctrico de Carl Benz de 1885, como ven ahí en la imagen, ¿no? El gran desarrollo del motor de explosión ocurriría en el siglo XX, ¿no? Estos eran los primeros motores que eran con combustión interna y que más o menos llegaba a una velocidad máxima de 15 a 20 kilómetros por hora, ¿no? Pero era muy avanzado para su época. Tenía un timón, motor de combustión interna, y así. Motores de combustión interna y el vuelo autónomo. El 17 de diciembre de 1903 los hermanos Wright se elevan por primera vez, ¿no? Con una aeronave más pesada que el aire, y el vuelo solamente duró 17 segundos, ¿no? A la derecha se ve su hermano Wilbur, y es la primera foto original, ¿no? Del primer vuelo con motor de la historia, que fue el 17 de diciembre de 1903. A los mandos de Orville Wright, que estaba a la derecha, y su hermano Wilbur, que estaba ahí en el primer avión de la historia. Ahí ven como ven en las figuras, ¿no? Cómo se posicionaban los hermanos Wright, y era su esquema, ¿no? Que hicieron ellos. Y ahí están todas las partes del avión: los motores de combustión interna y el vuelo autónomo. Luego entramos al siglo XX. En los últimos 300 años, las nuevas habilidades mecánicas y científicas desarrolladas durante la Revolución Industrial han cambiado notablemente las estructuras de la humanidad. Muchas fuentes de energía y sistemas de uso y distribución, máquinas de todo tipo para múltiples tareas, vehículos que facilitan el transporte de personas y objetos, nuevos inventos e industrias a la espera de su desarrollo. Pero durante la entrada del siglo XX hubo dos guerras mundiales, ¿no? Que conocemos, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que utilizaron las nuevas tecnologías, ¿no? Y promoverán el desarrollo de muchas otras, generando poderes de destrucción que en esa época todavía eran desconocidos. El consumo de energía se incrementará exponencialmente, y el control y posesión de los recursos generará graves conflictos, ¿no? Para saber, para ver quién tiene más poder, ¿no? De los países. El petróleo y el automóvil, la fabricación en serie. Fueron la cadena de montaje de Ford T en Detroit en 1914, ¿no? Que hacían bastantes automóviles, ¿no? Al día, como unos 50, 60 automóviles al día del Ford T. La primera explotación, ¿no? Petrolífera, y como ven en la imagen izquierda, de Titus Valley, Pensilvania, ¿no? Esas fueron las primeras explotaciones que se extraía el petróleo a grandes escalas. Luego hablamos un poco sobre los nuevos materiales. Viene a ser el aluminio, ¿no? La extracción de aluminio requería muchas cantidades ingentes de electricidad. Y ahí vemos en su esquema, ¿no? Las primeras fases. Primero lo recogen del puerto minero, bauxita, cal en polvo, salsa cáustica, triturador. eh, la- Pasa por el triturador, por el silo, bauxita en polvo,
la calor, el agua caliente, ¿no? Que se ve en las calderas. Y así se genera, ¿no? El aluminio, como ven ahí en la imagen. El agua caliente, agua, calor, intercambio de calor, se enfría y se diluye. Mezclan con agua fría, cubo de precipitación, recuperación de sosa, horno rotativo, y lo pasa al refrigerador y lo va a salir el aluminio. Los materiales plásticos, ¿no? La fabricación de polímeros depende también de mucho del petróleo, ¿no? La electrónica, la radio y la televisión. El trío de Lee Forest, que fue creado en 1906. Fue primeros focos, ¿no? De luz. El experimento de Pöckler de 1858. La televisión electromecánica de John Lloyd Wright de 1929. Como ven ahí, ¿no? Esos esquemas, como cómo se usaba enviaba las señales del micrófono, fotoeléctrico, y así. Pasemos al siguiente. Luego estamos en la era de la informática, ¿no? En la mano izquierda fue el IBM 360, ¿no? En el año 1964, que fueron las primeras, se podría decir, las primeras que recrean mucha información, ¿no? Y tenemos al lado el operador portátil actual, ¿no? Como ven ahí en la imagen. Luego pasaron en intervalos de solo 40 años, ¿no? Avanzó mucho el ser humano, fue a la luna el 11 de julio de 1965. En la imagen de la mano en la izquierda, Goldwyn con su primer cohete con combustible líquido en 1926, ¿no? Ese fue el primer cohete. Y la primera estación espacial en el 2005. Y eso sería todo, ¿no?